Bien, bienvenidos nuevamente a la charla que hemos establecido para un punto de intercambio entre todos los profesionales de la institución del Club Banco República. En la actividad anterior habíamos comenzado algunos temas que tenían que ver con los procesos bioadaptativos y la carga de entrenamiento como el agente causal de ella. Se hace necesario seguir ahondando en estos factores porque son de alguna manera muy amplios los contenidos que dan explicación y por tanto debemos tocar algunos aspectos que no fueron en la clase anterior utilizados. Cuando se hable de procesos bioadaptativos, se tiene que recurrir obligadamente a cuándo ocurren estos procesos adaptativos. Y entonces entran algunos conceptos que son de alguna manera los que van a ilustrar cómo se desarrollan ellos en el organismo del deportista. Si bien una vez que se ejecutan los procesos estimuladores, dígase la carga de entrenamiento, la reacción que va a tener esta en el deportista va a ser de manera semejante en todos aquellos componentes que han sido estimulados, pero desde una óptica temporal diferente. A este fenómeno se le va a llamar como heterocronismo, es decir, que no todos van a tener una respuesta semejante en el tiempo. Sí van a tener procesos supercompensatorios, pero no desde el punto de vista de en el momento en que van a surgir cada uno de ellos. Un ejemplo que los traigo únicamente para ilustrar este fenómeno y tomado de los criterios de Platón en 1988, nos explica cómo después una carga de una determinada naturaleza va a tener una repercusión en el resto de los metabolismos, de los indicadores fisiológicos, y cuándo se haría suficiente la supercompensación de esta en el tiempo. Por supuesto, los demás sistemas que no fueron estimulados van a tener una reacción más corta en el tiempo y posteriormente se alcanzan los procesos supercompensatorios en el estímulo de esa respuesta fisiológica que había sido necesaria en el momento del proceso de entrenamiento deportivo. Para de alguna manera temporalizar y ver cómo se va a dar unos procesos muy relativamente cortos en el tiempo y otros que perduran un tanto más o que demoran un tanto más, nos encontramos que, por ejemplo, una vez que se dan trabajos importantes en un mecanismo, por ejemplo, como el de la recuperación del glucógeno en el hígado después de una carga aerobia intensa, donde hay prácticamente lo que se conoce como el fenómeno de depleción, es decir, un acabado importante, se necesitan aproximadamente de 18 a 48 horas con buena alimentación para que se regenere todo el glucógeno hepático que ha sido removido. Sin embargo, se dice que después de una carga de carácter láctico, se necesitan aproximadamente unos 5 minutos para que ese lactato que se haya generado salga al torrente sanguíneo y aproximadamente a los 30 minutos es que se dice que aparecen de alguna manera la disminución de los niveles de acidosis sanguíneo. Estos son algunos de los ejemplos escogidos del bioquímico Volkov en 1985 que nos pueden de alguna manera hacer entender o ayudarnos a comprender cómo son estos factores heterocrónicos del entrenamiento deportivo. Ahora, sugería una pregunta que a partir de estos elementos que hemos tratado y que tiene que ver qué sucede además de los procesos metabólicos. ¿Hay algunos otros tipos de adaptación en el organismo del deportista? Por supuesto que existen muchísimos otros factores adaptativdos y tienen que ver, por ejemplo, con adaptaciones morfológicas. Normalmente, después de determinado tipo de carga que tiene que ver con el trabajo tanto resistivo como de fuerza, nos encontramos que aparecen niveles de hipertrofia muscular, adaptaciones en las fibras musculares, cambios en los ligamentos y huesos. Aquí es importante ilustrar, por ejemplo, que luego de pruebas que se le han hecho a sujetos que han sido hallados luego de varios miles de años en tumbas, incluso momificados, se puede conocer si tuvieron una vida deportiva activa
o por lo menos física, y se pudo determinar o se ha podido determinar, por ejemplo, en los sujetos que participaron con guerras y conflictos bélicos, que tendrían un desarrollo muscular importante por el tamaño de los huesos, por la fisura que tenían estos huesos a partir de la inyección que tenían los tendones en ellos, y que el ejercicio físico o la actividad física que ellos ejecutaban se puede determinar incluso si eran diestros o eran zurdos, si habían tenido o no una actividad más bien de los planos inferiores o los planos superiores. ¿Por qué? Simplemente por las huellas que habían dejado en la musculatura en sus huesos. Además de eso, cualquier tipo de otras adaptaciones que tienen que ver con trabajo de resistencia va a tener una implicación altísima en la eficiencia mitocondrial. Es decir, un atleta que tenga una predisposición a trabajar en esfuerzos de carácter resistivo, vamos a encontrarnos que estos sujetos tienen una cantidad mayor de mitocondrias y un número también suficiente, como que el tamaño de la mitocondria se aumenta, pero además no solamente estos elementos de la mitocondria, sino que se colocan en los capilares de manera mucho más efectivo, de manera que puedan ejecutar su acción de construcción energética de manera mucho más eficiente, como la palabra lo está diciendo. Además de esto, la cantidad de capilares y la distribución en el organismo va a estar en dependencia del tipo de estímulo a la cual el atleta se va a, de alguna manera, haber introducido en ello. ¿Por qué? Los atletas que tienen que ver con cargas que son más bien de potencia y de fuerza, pues no necesitan una gran cantidad de capilares periféricos. Ese es el caso de un atleta que tenga que ver con la resistencia. Atletas que necesitan de alguna manera que esté fluyendo suficiente sustratos energéticos, como por ejemplo un corredor de maratón, se necesita que haya cantidad suficiente de oxígeno que esté llegando a la musculatura implicada. Por tanto, aumenta la cantidad de capilares que llegan a los músculos del tren inferior, y se regeneran además con ello la cantidad de sustancias de desecho que se provocan por la actividad de su actividad física, pues simplemente salen nuevamente al torrente sanguíneo y son o resintetizadas o eliminadas con uno u otro mecanismo fisiológico. Ahora, ¿cómo van a provocarse estos efectos en el tiempo? Entonces, necesitamos responder esa pregunta. ¿Qué sucede en el organismo del deportista cuando recibe un contenido de entrenamiento propiamente dicho? Matveev en 1950 hace de alguna manera una explicación de cuáles son los factores que van a provocar modificaciones en el organismo. Antes de él ocurrieron otras explicaciones, otras fundamentaciones que han dicho o que han provocado de alguna manera cuál ha sido el agente causal de ello. A mí me gusta explicar los planteados por Fernando Navarro Valdivieso en el texto de la Resistencia de 1998, quien nos plantea que existen estos 4 tipos de efectos luego de una carga de entrenamiento o durante un periodo de entrenamiento. Dígase, los efectos inmediatos, los resultantes, los acumulativos y los residuales. Vamos a verlo a cada uno de ellos de manera independiente para poder tener una comprensión mejor de esto. Los efectos inmediatos son aquellos que se producen inmediatamente, como su nombre lo está diciendo, luego de un estímulo cualquiera sea. Y son aquellos que habíamos visto en la charla anterior, que tenían que ver con esos efectos que se dan a muy corto momento luego de aplicada esta carga. Los más comunes son el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la temperatura corporal, la aparición de los edemas musculares, lo cual da una sensación de hinchazón muscular. Aparecen también
enrojecimiento de la piel y otros tantos que nos dan de alguna manera un nivel de fatiga, de cansancio. Por tanto, nos podemos de alguna manera, generalmente, no siempre así, pero generalmente nos dan esa sensación de fatiga y cansancio. ¿Por qué? Porque se ha disminuido de alguna forma las reservas funcionales del organismo. ¿Cuándo se dan estos efectos inmediatos? Bueno, como su nombre lo está diciendo, en el momento que se aplica la carga o ligeramente después de que aparece esa carga de entrenamiento. Luego aparecen los efectos resultantes. Estos efectos resultantes serían, de alguna forma, los que tienen que ver con los procesos de la recuperación, con esa relación trabajo-descanso que aparece en el momento en que son aplicadas estas cargas y que hacen referencia, como está apareciendo en esta lámina, a los cambios que se van produciendo luego de varios efectos de tipo inmediato. Estos efectos resultantes básicamente se van uniendo en lo que nosotros conocemos como la sesión, la unidad y hasta el microciclo de entrenamiento. Es decir, es la acumulación de varios de estos efectos, de varios efectos de tipos inmediatos. Y que son, en estos dos casos, tanto los inmediatos como los resultantes, son efectos prácticamente inacabados. Quiere decir esto que no se puede hablar exactamente de un proceso totalmente concluido de los fenómenos bioadaptativos. Esto, si se quisiera de alguna manera resumir, estos procesos bioadaptativos van a tener algún tipo de acabado, de terminación en los llamados efectos acumulativos, que son los que unen varios efectos de tipo resultante, inmediatos y resultantes, y que perdurando en el tiempo, cada uno de estos van a encontrar nuevos niveles funcionales del deportista, a los cuales se le puede decir que aparece un nuevo estado de mejoramiento. Teóricamente hablando, si seguimos los conceptos de Newman, 1994, nos plantea que aproximadamente entre 30 y 40 días aparecen niveles adaptativos en trabajos de resistencia. Y si nos remitimos a Behachankin, 1998, nos encontramos que dice que aproximadamente entre unos 15 días a 20 días nos podemos hallar frente a procesos adaptativos en deportes de resistencia y fuerza. De tal manera que nosotros cuando estemos trabajando en la planificación del entrenamiento deportivo, en dependencia de un tipo de carga u otra de la que hemos tratado en este momento, tendríamos que poder evaluar o corroborar si existen o no modificaciones en el entrenamiento o en la posibilidad del atleta de provocar procesos adaptativos, lo cual nos daría un punto de control o de partida para una nueva etapa. Ahora, ¿cuál es el efecto de tipo residual? Los efectos de tipo residuales son los que luego de perdurar por un tiempo importante tienen la capacidad de conservarse por un tiempo, vamos a decir, si bien no es infinito, pero sí bastante perdurable en la vida de este individuo, del atleta. Es decir, son los que luego de haber sido alcanzados por ese largo periodo de entrenamiento, perduran por algún tiempo en el organismo. Vamos a ver algunos de estos, cuáles son en el deportista. Dígase que cuando se alcanzan determinadas reservas del entrenamiento, la productividad metabólica, ya sea para el metabolismo aerobio o anaerobio, puede durar desde algunos días hasta varios meses. Se dice, o hay una tendencia histórica a encontrarnos de manera coloquial personas que plantean de que cuando se tiene una pérdida temporal del entrenamiento deportivo, lo primero que se pierde son los elementos de fuerza. Y exactamente no son así. Vamos a ver que la capacidad de fuerza o los factores que determinan la fuerza, desde el punto de vista muscular, no es exactamente lo que se pierden más rápido en el tiempo, sino son los sustratos o los trabajos metabólicos de carácter anaerobio, los cuales perduran desde pocos días
hasta algunas semanas. No es exactamente los procesos musculares. Los procesos musculares que tienen que ver con la fuerza pueden perdurar por varios años después de una pérdida temporal o una pérdida importante temporal del sistema de entrenamiento. Ahora, los sistemas cardiovasculares respiratorios, dígase aumento del tamaño del corazón, lo que se conoce normalmente como bradicardia deportiva, o la cantidad de capilares que se desarrollaron luego de una carga de entrenamiento o la disminución de ella en el caso de que sean atletas de fuerza y potencia, pues puede perdurar estas modificaciones en el tiempo, en el sujeto entrenado, en el deportista, por varios meses e incluso años luego de haber terminado su carga de entrenamiento. Y aquellos factores de carácter neuromuscular y que tienen que ver con la apropiación de esos patrones motores y que tienen que ver con la técnica, las destrezas, las habilidades, pues prácticamente perduran durante la vida de ese individuo. Y el ejemplo está en ese refrán popular que dice que cuando se aprende a montar bicicleta, normalmente no se pierde esa habilidad hasta la muerte. Y eso prácticamente tiene que ver porque una vez que se haya asimilado ese patrón motor, pues muy difícilmente será erradicado a no ser que ocurra un accidente y que provoque algún tipo de daño cerebral o muscular que imposibilite la ejecución de esa actividad motora. Pero no es el caso de un sujeto que no tenga este tipo de anomalía. Una vez que se adapta a ese patrón motor, a esas habilidades, a esas destrezas, pues perduran por toda la existencia de este individuo. Ahora, en cada uno de estos elementos hay que entender que lo que va a provocar estos procesos adaptativos tiene que ver con estas dos condiciones, factores de carácter endógeno y exógeno. Los factores exógenos tienen que ver con el medio ambiente que rodea a este deportista. Dígase el lugar, el ambiente, en cuanto a temperatura, en cuanto a altitud. Por supuesto, si nosotros vivimos más cerca del trópico, será mucho más difícil procesos adaptativos que tengan que ver con elementos o deportes que tengan que ver con bajas temperaturas. O siempre se habla de que existen una mejor condición, predisposición genética a los deportistas que viven en altitud elevada a tener desempeños en deportes resistivos. Además, la alimentación o la edad definen de alguna manera cuáles son la alimentación más que nada, discúlpenme, tiene que ver con determinados tipos de entrenamiento u otros. Ahora, dentro de los factores endógenos, tenemos lo que son propios del deportista, dígase la experiencia deportiva, la edad, la predisposición de un tipo de fibra a otro. Se dice que aproximadamente un deportista está predestinado a partir de que tenga una constitución fundamentalmente sobre fibra contracción rápida o blanca a desempeñarse correctamente en deportes de fuerza-velocidad, y los deportistas que tengan una mayor predisposición de fibra de contracción lenta o roja, pues por supuesto tendrán mejor desempeño en deportes de características resistivas. Estos dos elementos son ampliamente necesarios y por eso cada vez toma mucha más importancia llegar a poder determinar con alguna premura cuáles son los elementos básicos de ese individuo que pretendemos que llegue al deporte. La selección de talento como un proceso ampliamente científico y reconocido, con algunas pruebas que puedan poder delimitar cuáles son las mejores predisposiciones de ese individuo hacia un deporte u otro. Ahora, hasta este punto, hasta este momento, hemos hablado de cómo son los procesos adaptativos. Ahora, ¿cómo de alguna manera nos podemos encontrar estos procesos adaptativos ya planificados en el entrenamiento deportivo? Bueno, antes de responder a esta pregunta, se hace necesario entonces tocar muy someramente cuáles son los elementos que no pueden dejar de existir para que estos procesos adaptativos logren su cometido y que conocemos en el entrenamiento deportivo como los principios. Principios, ¿por qué? Porque no pueden fallar nunca, porque en el caso de que se violen
estaríamos violentando también el proceso de entrenamiento deportivo. Y se agrupan en dos grandes momentos, tanto los procesos pedagógicos, los principios pedagógicos y los principios biológicos. Vamos a tratar un tanto en el día de hoy los procesos biológicos porque los pedagógicos son más bien genéricos. Y como estamos hablando de procesos bioadaptativos, tendríamos que hablar entonces de los principios de entrenamiento biológico. Voy a utilizar una descripción de los procesos bioadaptativos que tienen que ver con los momentos en cuales ellos tienen mayor implicación y que tienen que ver, a partir de esta clasificación que se le ha querido dar, los principios de entrenamiento que inician los procesos adaptativos, los que tienen mayor predominancia, y como le decía hace un momento, todos tienen que estar presentes en todo momento del proceso de entrenamiento deportivo, pero ¿cuáles son los que tienen mayor predominancia para iniciar los procesos adaptativos? Creo que son estos tres principios. El estímulo eficaz es la carga de entrenamiento que se necesita para determinado individuo o grupo de individuos en un momento dado, en un momento determinado, y que sería, como habíamos hablado en la clase anterior o en el encuentro anterior, en la charla, de que tiene que estar en alguna medida reflejándose en la carga que esté a nivel de las condiciones que ese sujeto puede asimilar en el momento, en el deporte, en las necesidades que él precise en ese justo momento. El incremento progresivo de la carga, dígase que, según más bien nos dice que la carga puede aumentar progresiva y puede también aumentar a salto, y siendo el incremento progresivo de la carga el más, vamos a decir, lógico de los procesos que se puedan dar en el crecimiento de un proceso adaptativo. Ya cuando el sujeto tenga determinado nivel de adaptación, puede entonces la carga variar de otra manera diferente a salto, como él la llama, y provocar modificaciones. ¿Por qué? Porque ese sujeto tiene ya de alguna manera una reserva adaptativa creada. Y la variedad de la carga como principio de entrenamiento que se hace necesario en modificar la carga, porque si no se modifica esa carga, el sujeto se ha adaptado a ese nivel de entrenamiento y por supuesto, si no buscamos un nivel superior, pues no logra o no se generan nuevos procesos adaptativos, procesos supercompensatorios que lleguen a un nivel superior de rendimiento en ese organismo. Aquellos principios que aseguran los efectos adaptativos son la recuperación óptima entre carga y descanso, la pausa. Habíamos comentado que cada vez tiene más importancia la pausa dentro de los procesos adaptativos. Dentro del entrenamiento deportivo, cada vez más la pausa tiene un elemento, vamos a decir, de más atención. Y está muy vinculado este elemento con lo que habíamos hablado de los factores heterocrónicos. Mientras más conozcamos nosotros cuáles son los momentos en donde se alcanzan los procesos supercompensatorios luego de una carga de entrenamiento, pues más relación podemos establecer entre una carga y la otra, dígase entre una sesión de entrenamiento y la siguiente, o dentro de una unidad y la siguiente. Tenemos que conocer también que uno de los principios que más nos dan a nosotros opción de provocar el aseguramiento de los factores bioadaptativos es la reversibilidad. Hay que conocer que todos los elementos que hemos llegado, menos por supuesto lo que habíamos comentado que eran los factores neuromusculares, si no se dan los niveles esenciales de adaptación, pues ese sistema está llamado a poder revertir todos los procesos bioadaptativos. Algunos en muy poco tiempo, dígase algunos días, y otros que pueden perdurar semanas, meses o años, pero que igual pueden ser reversibles estos factores. Y que todo ello está sujetado en el principio de la periodización. Es decir, no se puede en algún momento estar aumentando constantemente la carga, no se puede estar violentando constantemente los niveles de pausa y trabajo, y que todo de alguna manera tiene que estar situándose desde el punto de vista periódico en el tiempo para provocar nuevos momentos o nuevos puntos de incremento de estos procesos bioadaptativos. Y finalmente, los principios de entrenamiento que tienen que ver con la individualización de estas cargas de entrenamiento, aquellos que van a buscar la especificidad
de esos procesos bioadaptativos y que tienen que ver con el principio de la individualidad, es decir, ver qué es lo que lleva cada individuo en cada uno de los momentos de su crecimiento como deportista, de su crecimiento como experiencia deportiva. No es la misma carga que lleva un niño que está en el proceso de enseñanza-aprendizaje a la carga de entrenamiento que lleva un adolescente que está en pleno desarrollo psicofísico sexual y un atleta que está en el clímax de su rendimiento deportivo. Tampoco sería la carga de un deportista que está pretendiendo mantener los mejores resultados deportivos en el tiempo. Son cargas que tienen que individualizarse para poder de alguna manera conservar esos procesos bioadaptativos que se han podido generar en algún momento anterior. Y transitando por ese mismo desarrollo que habíamos comentado desde el niño que está en enseñanza-aprendizaje hasta que está prácticamente por terminar su vida deportiva, tiene que ver con el principio de la especialización progresiva. No se puede llegar a entender cómo todavía en el día de hoy tenemos la idea de que un muchacho que está en pleno desarrollo, que debería estar todavía aprendiendo algunos patrones técnicos en cualquiera de los deportes en que nosotros nos desempeñamos, quisiéramos que él se desempeñara en una u otra actividad dentro de nuestro deporte sin haber alcanzado totalmente la madurez deportiva, sin haber alcanzado la maestría técnico-deportiva. Es a partir de que se logren determinados elementos en estos conceptos de maestría técnico-deportiva que nosotros podríamos pretender llegar a un determinado nivel de especialización, pero esa especialización tiene que ser progresiva. En cada momento, cada etapa del entrenamiento tiene que cumplir un objetivo dado. No se puede llegar a entender que el atleta desde pequeño sea o un rematador de zona 2, o sea un opuesto, o sea rematador de zona 4, o que sea un delantero, o que sea un zaguero, o que sea un nadador de la técnica de libre, o que sea un fondista. La idea es que con el tiempo, con el desarrollo de ese mismo atleta, aun cuando tenga predominancia para una forma u otra, para una técnica o la otra, pues en algún momento, ya cuando aparezca determinado nivel de maestría técnica deportiva, se alcancen las habilidades necesarias para determinar que sí es o no esa función que debe cumplir dentro del deporte o dentro del equipo deportivo en cual se va a establecer. Vamos a concluir la actividad del día de hoy con esta clasificación de la carga que nos encontramos en uno de los textos de Navarro 1998, La Resistencia, y que nos plantea que nos podemos encontrar cargas que van desde pequeñas o débiles hasta cargas que son extremas o grandes, pasando por determinados niveles de porcentaje que nos van a decir a nosotros cuáles son los factores fisiológicos que nos van a suceder en cada una de estas cargas. Vamos a mencionarlas rápidamente porque esto está en la literatura, simplemente para poder charlar, conversar sobre estos elementos. Y hacer que una carga es débil y pequeña, simplemente cuando va a provocar únicamente la aparición, lo que se llama la primera fase de estabilización de la capacidad de trabajo, es decir, una capacidad donde todas las exigencias que se van a provocar en ese organismo van a tener una respuesta. Es decir, lo que se conoce como el primer estado estable, donde a partir de un nivel, un estímulo de entrenamiento, pues va a haber una respuesta a la cual el atleta va a dar sin grandes dificultades. La carga aparece, según esta explicación, entre el 15 y el 20%. A mí no me gusta tanto hablar de un porcentaje porque muchas veces no es muy fácil cuantabilizarlo. En los deportes tiempo y marca tal vez sí, pero en otros deportes no lo es tanto. El objetivo que pretende este tipo de carga es empezar o comenzar los procesos de recuperación y mantener un nivel de entrenamiento pero en el límite más bajo de los procesos adaptativos. Es decir, está incluso por un nivel infracrítico donde simplemente va a ayudar a regenerar el cuerpo o a estimular la aparición de los primeros principios de la bioadaptación. La carga mediana, que es cuando aparece la llamada segunda fase de estabilización de la capacidad de trabajo y donde va a cumplir
el objetivo, la funcionalidad de mantener los niveles ya alcanzados propiamente. Es decir, ninguna de estas dos cargas va a generar procesos bioadaptativos porque ambas se mantienen por debajo del umbral de excitación del sujeto y lo que más pueden en algún momento es llegar a mantener o regenerar al organismo. Una carga alta o submáxima, donde lo que se conoce como aparición de la fatiga superable, es decir, aparece una disminución de la reserva funcional del organismo, pero el atleta puede superar esta fatiga, puede mantenerse trabajando por algún tiempo, por supuesto limitado, y donde el objetivo es la estabilización y aumento posterior del nivel de entrenamiento, es decir, son las cargas que de alguna manera van a provocar procesos bioadaptativos en el tiempo, de alguna manera con ellas se genera desarrollo. Y por último, las cargas que son altas o máximas, donde aparece la fatiga caracterizada y que hay que tener cuidado con este tipo de cargas porque repetidas de manera sistemática en el tiempo, es decir, inmediatamente una detrás de la otra puede llegar a sobreentrenamiento, pero que si no se llegan a ejecutar nunca, el atleta no va a llegar a sus límites funcionales y entonces cumplirían el objetivo del aumento del nivel de entrenamiento. Ambas, tanto la submáxima como la máxima, son las representativas de los procesos o de los momentos o de las fases o etapas del entrenamiento deportivo que tienen que ver con niveles superiores de cargas, dígase en volumen, intensidad, densidad y lo que habíamos hablado de las cargas de entrenamiento de la charla anterior, que le dan cumplimiento a estos procesos bioadaptativos. Hasta aquí la charla del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos veríamos en un siguiente espacio. Muchas gracias.